Se cumple un año del gobierno de Dina Boluarte como presidenta de Perú, en medio de tensiones políticas y sociales. La economía se encuentra en recesión y la inversión privada sigue en caída. ¿Cuáles son los indicadores económicos que destacan en el primer año del mandato de Boluarte? ¿Y cuál es la estrategia que propone su gobierno para salir de la recesión? Lo averiguamos. Y para ello saludamos y damos la bienvenida a Jorge González Izquierdo, profesor emérito de Economía de la Universidad del Pacífico, quien se encuentra en Lima, Perú. Gracias por estar con nosotros, profesor. Y lo primero que querría preguntarle es, a las luces de lo que ha sido este primer año de Dina Boluarte en la presidencia, los resultados económicos no han sido muy auspiciosos. Caída del Producto Bruto, recesión. ¿Qué se puede esperar en Perú para el próximo año, para los próximos meses? ¿Cuáles son las perspectivas? Sí, efectivamente, este año 2023 está cerrando con tres problemas de corto plazo graves que afectan a la sociedad peruana en su volumen, ¿no? El primero es una profunda y tremenda inseguridad ciudadana que no solo afecta el bienestar directamente de las familias peruanas, sino afecta a la economía vía el mensaje que da, por ejemplo, a los inversionistas. El segundo problema es un problema de recesión que a lo largo del año 2023 ha golpeado al empleo y los ingresos de la gente, de los trabajadores. Y el tercer problema que ha caracterizado este 2023, este primer año de la presidenta Dina Boluarte, fue una relativa alta inflación, sobre todo de alimentos, que si bien desde enero ha estado cayendo, todavía no se regresa a lo que se considera una inflación normal para nosotros los peruanos, que está en un rango entre 1 y 3% de inflación. Todavía estamos por encima de ese rango. Estos son los tres problemas que han caracterizado a la gestión de la presidenta Dina Boluarte. Pero hay que decir también que no todo hay que echarle la culpa a su gobierno, porque ha habido problemas provenientes del extranjero, ¿no? Ha habido problemas provenientes de un deterioro climático muy fuerte que nos ha golpeado a lo largo del año. Y también hay que decir que hay una fuerte inestabilidad política, social y sobre todo institucional, que viene desde mediados del 2021 y que este gobierno de la señora Dina Boluarte no ha sido capaz de reducir fuertemente esa inestabilidad, y es una de las causas principales que explican por qué la inversión privada en el Perú ya lleva 5 trimestres consecutivos de caída. Y todos sabemos que si en un país no se invierte, no puede crecer pues ese país, ¿no? Quería preguntarle justamente, ¿cuánto tiene que ver la crisis política institucional que atraviesa Perú desde hace ya bastante tiempo, no solo con Boluarte ni con Castillo? Recordemos que Perú ha tenido 6 presidentes en 6 años, pero que hasta el momento parecía que eso no tocaba a la economía. Ahora parece que finalmente sí. ¿En cuánto tiene que ver esa crisis institucional y en cuánto estos fenómenos a los que usted hacía referencia, como por ejemplo lo que ha sido la sequía, la tormenta Yaku y demás cuestiones externas al Perú? Mira, la inseguridad ciudadana, la inestabilidad política, social e institucional que venimos, como efectivamente usted dice, de hace tiempo experimentando, y se agudizó con la llegada al poder del señor Castillo, ¿no? Esto ha golpeado dos variables que son fundamentales para explicar el comportamiento de la economía en cortos periodos de tiempo. En primer lugar, la inversión privada, porque la inversión privada, el veneno para ella es incertidumbre. Y la incertidumbre es como si alguien fuera por una carretera y le aparece una neblina espesa. ¿Qué hace uno? O para el carro o le baja la velocidad. Ese es el caso de la inversión privada. Y en segundo lugar, golpea muy fuertemente también al consumo privado, que es uno de los principales motores de la economía peruana. Entonces, esta inestabilidad que generó esta incertidumbre en el corto plazo ha golpeado a través de estas dos variables. En primer lugar, la caída en la inversión privada
y en segundo lugar un crecimiento pues exiguo de casi cero del consumo privado, otro de los motores importantes, ¿no? Y los fenómenos naturales, obviamente que también han puesto su cuota en la explicación de este tema. Por ejemplo, la agricultura, que es directamente golpeada por las sequías o el exceso de lluvias o el cambio de temperatura, es, a lo largo de este año hasta septiembre ha crecido casi menos 4%. El sector servicios, que en el Perú explica casi el 50% de la economía, el sector servicios también ha tenido un crecimiento negativo entre enero y septiembre de menos 0,4. El sector construcción, que es un sector tan dinámico, ha crecido menos 9. Y el sector manufactura, que en cualquier país es un motor para el crecimiento, ha crecido menos 7 en este periodo de los primeros 9 meses del año que tiene la economía, que se conocen los resultados oficiales. Entonces, ha sido parejo la caída en diversos sectores de la economía y que te explican pues esta recesión, ¿no? ¿Cómo ve usted el plan que ha lanzado el gobierno de Boluarte para tratar de apuntalar a la economía y que justamente busca hacer pie en la minería, en también la agricultura, en el turismo? ¿Cómo ve usted ese plan que ha dado el gobierno de Boluarte? La estrategia para en el año 2024 salir de la recesión y acabar con la inflación relativamente alta y que regrese a su normalidad. Esta estrategia consiste de los siguientes puntos. En primer lugar, una política fiscal que contempla los siguientes puntos. Primero, un aumento del gasto público, pero lamentablemente lo que se está viendo es un aumento del gasto corriente, es decir, subir sueldos, subir salarios, ese tipo de medidas. Y no tanto un aumento en el gasto de inversión pública, que sería lo deseable, ¿no? El segundo componente de esta política fiscal con la cual quieren enfrentar la recesión es que han anunciado que van a dar garantías de hasta 50% para que la micro, pequeña y mediana empresa pueda solicitar nuevos préstamos. También está dando facilidades para reprogramación de créditos, es decir, como muchas empresas micro, pequeñas y medianas tienen problemas de liquidez, ¿no? Con estas reprogramaciones le están diciendo, y en vez que pagues hoy día, te vamos a extender tu plazo de pago para darte un poco más de respiro, ¿no? Y también están destinando algunas líneas para créditos directos, por ejemplo, al sector turismo, al sector agrícola, que están pasando por momentos difíciles, ¿no? Y lo otro que están proponiendo es medidas de carácter institucional. Están queriendo reducir el exceso de tramitología y de permisología que afecta mucho la inversión privada, sobre todo la minera, que es la inversión, una de las inversiones importantes en el Perú. También están anunciando medidas para destrabar proyectos públicos que se empezaron a hacer, pero que por motivos X se han parado de hacer. Entonces se quieren destrabarlos para que se terminen de hacer. Y también impulsar grandes proyectos del sector privado, sobre todo en el lado minero. Eso es lo que en esencia es la estrategia del gobierno de la señora Boluarte en materia fiscal. A ello hay que sumar lo que está haciendo el Banco Central de Reserva del Perú, que como la inflación en el Perú desde enero de este año ha empezado a hacer esto, tanto la core inflation como la inflación total, entonces han empezado ya a bajar su tasa de interés de referencia y el sistema financiero peruano ha comenzado a bajar los costos del financiamiento hacia el sector privado, empresas y personas. Entonces eso va a ayudar, obviamente, a que haya un poco más de reactivación el año 2024. Pero acá hay un pero muy importante. Si no se logra bajar esta inestabilidad política, social e institucional fuerte que estamos viviendo, los resultados van a ser mediocres, porque de eso depende
el comportamiento de la inversión privada y del consumo privado, que son los dos principales motores de corto plazo para la economía peruana. Bueno, veremos qué es lo que sucede entonces en este 2024 y seguramente volveremos a hablar con usted para analizarlo. A ver finalmente si este plan funcionó, en cuánto sí o en cuánto no. Profesor González Izquierdo, gracias por estar con nosotros. Era el profesor Jorge González Izquierdo que nos acompañó desde Lima, aquí en CNN Dinero. La administración Biden se propone introducir un grupo de reglas que reducirían los subsidios para los vehículos que contengan baterías y otros componentes fabricados en China. Según lo anunciado, a partir del próximo mes, los automóviles con componentes chinos ya no serán elegibles para el crédito fiscal de $7.500 que reciben los consumidores. Las nuevas directrices del Tesoro, el Servicio de Impuestos Internos y el Departamento de Energía prohíben el uso de piezas fabricadas o ensambladas por lo que llaman entidades extranjeras de interés, un término que se refiere a empresas con sede en China, Rusia, Corea del Norte o Irán. La norma también dispone que a partir de 2025, un vehículo limpio no podrá contener ningún mineral crítico que haya sido extraído y procesado por empresas de estas naciones. Según un informe de 2023 de la Agencia Internacional de Energía, China es el líder mundial en la producción de baterías para vehículos eléctricos, por lo que muchos expertos pronostican que la medida encarecerá este tipo de autos en Estados Unidos. Google llegó a un acuerdo con el gobierno de Canadá y tendrá que pagar una millonaria compensación a editores de noticias al aplicarse una ley. Patricia Kaplan nos trae esta nota y más en nuestro segmento Dinero Tecnología. Google llegó a un acuerdo con el gobierno de Canadá para pagar a los editores canadienses, dando marcha atrás a su amenaza de bloquear todo el contenido de noticias producido en el país en sus plataformas. El pacto resuelve las tensiones entre Google y Canadá por una controvertida ley conocida como C-18, que exige que las empresas digitales compensen a los editores de noticias por su trabajo. Según el acuerdo anunciado, el gigante de las búsquedas pagará $73,5 millones al año a un fondo que se distribuirá a los medios. Y en lugar de negociar el pago con editores individuales, Google tendrá la opción de trabajar con un único colectivo para distribuir su contribución a todas las empresas de noticias elegibles e interesadas, en función a aspectos como el número de la plantilla. El acuerdo con Google difiere de la postura de Meta, matriz de Instagram, que optó por retirar contenido de noticias de sus plataformas en Canadá en respuesta a la C-18. Nueva pausa, pero al volver aquí a CNN Dinero, en Estados Unidos muchos consumidores se encuentran en morosidad grave en el pago de sus tarjetas de crédito. ¿Con qué opciones cuentan los estadounidenses para no caer en el impago de sus deudas? Lo averiguamos al volver. ¿Te perdiste nuestros análisis? Podés encontrarlos siempre en la red en cnnespañol.com/CNN Dinero y también en nuestra página de YouTube, en el canal de CNN en Español. Algunos de los principales directivos de varios de los bancos más grandes de Estados Unidos coinciden en que podrían llegar tiempos difíciles para la primera economía del mundo.
La CEO de Citigroup, Jane Fraser, por ejemplo, cree que se avecina una recesión inminente, aunque no piensa que se trate de una desaceleración drástica. En declaraciones ante el Comité Bancario del Senado, Fraser indicó que la recesión podría deberse a factores como la inflación persistente, el aumento de la deuda, una desaceleración del crecimiento global y las guerras en Europa y Medio Oriente. Sus previsiones están en sintonía con las del CEO de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, quien la semana pasada instó a los estadounidenses a prepararse para una recesión. Durante una intervención en un evento del New York Times, Dimon alertó que existen muchas cosas que son peligrosas e inflacionarias, en especial una posible subida de las tasas que podrían frenar el crecimiento. En el lado contrario, el CEO de Bank of America, Brian Moynihan, opina que la forma en que los consumidores gastan el dinero se está nivelando y que en general están en una situación bastante decente. En declaraciones a CNBC, Moynihan también sugirió que la Reserva Federal está a punto de controlar la inflación sin un aumento significativo en la tasa de desempleo. Según un informe del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, durante el tercer trimestre de 2023, la tasa de hogares que se volvieron morosos o que pasaron a morosidad grave en sus tarjetas de crédito fue la más alta desde finales de 2011. ¿Con qué opciones cuentan los estadounidenses para no caer en el impago de sus deudas? Lo discutimos. Y para hablar sobre este tema le damos la bienvenida ya a Antonio Saravia, profesor de Economía de la Universidad Mercer, que nos acompaña desde Atlanta, Georgia. Profesor, gracias por estar con nosotros. Y lo primero que quiero preguntarle es, ¿esta situación de mayor morosidad se da por imprudencia de los consumidores, por la situación económica, la salida de la pandemia? ¿Cómo se explica este aumento en la morosidad? Bueno, un poquito por todo lo que señalas. Hay diferentes elementos, diferentes variables que explican la morosidad y que explican el incremento permanente en la deuda, ¿no? Fíjate que el país, en el país tenemos alrededor de 1 trillón, en inglés, 1 trillón de deuda en solamente tarjeta de crédito. Para que la gente tenga una idea, 1 trillón es alrededor del 5% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, pero es exactamente igual al Producto Interno Bruto de México. Es decir, la deuda solo en tarjeta de crédito en este país es equivalente al Producto Interno de México, ¿ah? Probablemente la segunda economía más grande de Latinoamérica. Entonces, estamos ahogados en deuda. Si ya tomas en cuenta no solo la deuda de tarjeta de crédito, sino toda la deuda total del consumidor, es decir, las hipotecas, los préstamos de auto para comprarse un auto, la tarjeta, ya estamos hablando de 17 trillones en inglés, eso es como el 74% del PIB. Entonces, esto es un país tremendamente endeudado y claro, esto responde a muchísimas variables, como decías tú al principio, pero no hay que olvidarse de una muy importante, y esa es las políticas que los gobiernos adoptan. Acuérdate que durante la pandemia nosotros tuvimos esencialmente 0% de interés. O sea, la Reserva Federal estaba regalando la plata. Entonces, claro, la gente va y se presta mucho y por eso suben los balances. Y claro, ahora que la tasa de interés sube, porque la Reserva Federal tiene que frenar la inflación, pues entonces nos vemos todos en figurillas tratando de pagar esa deuda y entonces suban las tasas de delincuencia, de delinquency que se llama en inglés, ¿no? Entonces, hay muchas variables, pero no olvidemos siempre la parte de políticas públicas de los gobiernos. Hablamos de mayor morosidad en las tarjetas de crédito, pero ¿qué pasa con el resto de las deudas? Pienso en lo que han sido los préstamos estudiantiles o también las hipotecas para las casas. Allí no se ve un crecimiento tal como en las tarjetas de crédito, ¿no es cierto? ¿Por qué la morosidad se da en las tarjetas de crédito en mayor medida y no tanto en esas otras deudas más tradicionales o más a largo plazo? Bueno, porque estas otras deudas más tradicionales son, digamos, hay más barreras, ¿no? Uno no puede llegar y hacerse un préstamo de estudiante así nomás, o una hipoteca, etcétera, ¿no? Pero con las tarjetas de crédito es más fácil, ¿no? Uno puede abrir una tarjeta de crédito inmediatamente, digamos, en minutos, en cuestión de minutos, y ya tiene una tarjeta de crédito. Pero el promedio tiene 4 tarjetas de crédito. Entonces, el promedio, la familia en Estados Unidos, esto era el 2022, el promedio de deuda en tarjeta de crédito sobrepasaba los $6,000. El promedio, nada más, ¿ah? Te digo. Entonces,
Esto también cambia en segmentos. Por ejemplo, la generación X, que son aquellos que nacieron entre el 60 y los 80, la generación X, debe alrededor de $8,000 en promedio, ¿no? Los baby boomers, que son los más viejitos, que nacieron entre el 40 y el 60, deben alrededor de 6,000. Pero los que tienen más deuda, que deben, digamos que son el segmento que más deuda tiene, son los más jóvenes, los que tienen entre 18 y 19 años. Y esos tienen la tasa más alta de delincuencia, es decir, que dejan de pagar. Entonces, hay muchos factores, pero el problema de la tarjeta de crédito es que es muy fácil obtener una tarjeta de crédito. Y termino con esto. Antes de la pandemia, el promedio de la tasa de interés para una tarjeta de crédito era de alrededor de 12-15%. Que ya es alto, 12-15%. El promedio de la tasa de interés de una tarjeta de crédito hoy día es del 22%. Así que es una locura. La gente tiene que dejar de poner cosas en su tarjeta de crédito porque si no eso es una bola de nieve que después nunca más la puedes pagar. Justamente quería preguntarle por eso, ¿qué opciones tienen los que están endeudados con las tarjetas de crédito? ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Cuáles son los mejores planes para tratar de reducir esa deuda? Si estamos un poco excedidos con nuestra tarjeta de crédito, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero que haría yo es dejar de gastar. Listo, se acabó. Dejo de gastar. Es que ese es el primer paso. Hay que dejar de gastar, hay que dejar de comprar cosas con la tarjeta de crédito y así frenar, digamos, esa hemorragia de seguir aumentando esta deuda, lo primero. Lo segundo, si ya estamos ahogados hasta el cuello y es muy difícil pagar nuestros pagos mensuales, pues tenemos que considerar opciones. Están las opciones, por ejemplo, de la consolidación de deuda, ¿no? Que uno se acerca a una institución financiera, puede ser tu propio banco o pueden ser otras instituciones. Es muy fácil hacer un Google de consolidación de deuda y ver si esa opción te beneficia. Pero ojo, esto no beneficia a todos porque depende de la tasa de interés que te vaya a cobrar la agencia que te consolida la deuda. La consolidación de deuda significa esencialmente que esta institución ve todas tus deudas, todas tus tarjetas de crédito, tu hipoteca, el auto, toda la deuda que tengas y te dice, bueno, vamos a consolidar todo en una y vamos a hacer que tú hagas un solo pago mensual. Te comprometes a este pago mensual y con eso vamos a ir reduciendo paulatinamente toda esta deuda. Pero entonces así no estás lidiando con una tarjeta de crédito allá, otro que te pide acá y así, ¿no? Entonces consolidamos todo. Pero esa consolidación te va a cobrar una tasa de interés. Entonces, si esa tasa de interés es más alta que lo que venías pagando individualmente, pues entonces no te conviene. Pero si esa tasa de interés es más baja y los plazos son razonables, pues entonces sí te puede convenir. Entonces hay que ver eso con cuidado. Ya si eso no funciona, ni siquiera consolidando la deuda, ni siquiera tratando de hacerte una institución vas a poder pagar porque no tienes trabajo o porque lo perdiste o lo que sea, está la opción de la bancarrota. Pero la opción de la bancarrota yo la vería como la última opción porque eso te va a afectar el crédito por los siguientes 10 años, ¿no? Y no vas a ser sujeto de crédito de nada, va a ser muy difícil conseguir seguros, va a ser muy difícil comprar cosas, va a ser muy difícil incluso conseguir trabajo. Entonces la bancarrota es la última opción. Pero si haces una bancarrota, ahí mucha de tu deuda se puede liquidar y dependiendo del tipo de bancarrota, hay una que se llama el capítulo 13, otra el capítulo 7, te pueden dejar permitir quedarte con la casa o con el auto, pero en otras situaciones vas a tener que vender la casa, vender el auto. Entonces es muy complicado. Lo primero que yo haría a la gente joven, mi recomendación es no cancelen sus tarjetas de crédito. Si tienen 3, 4, 5 tarjetas de crédito, cancélenlas, paguen los saldos y dejen de gastar. Y hay que empezar a vivir de acuerdo a nuestro presupuesto y dejar de vivir en una fantasía de que podemos seguir pagando esto en el futuro. Es una bola de nieve y se complica. Pero ojo, otra vez, repito, los gobiernos tienen mucha responsabilidad en esto porque ellos nos meten estas tasas de interés bajísimas y entonces la gente se entusiasma y se presta plata. Profesor, gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer tenerlo aquí en el programa En Cena de Dinero. Era el profesor Antonio Saravia que nos ha acompañado aquí. Un gusto, cuando quieran. Nvidia está trabajando estrechamente con el gobierno de Estados Unidos para desarrollar nuevos procesadores para el mercado chino que cumplan con las restricciones a las exportaciones. El anuncio lo hizo Jensen Huang,
director ejecutivo del diseñador de chips de inteligencia artificial con sede en California. NVIDIA controla más del 90% del mercado de procesadores de inteligencia artificial de China, valorado en $7.000 millones. Esta realidad podría cambiar según los analistas, que opinan que las restricciones estadounidenses podrían crear oportunidades para sus rivales chinos. El directivo de NVIDIA reconoció que Huawei es un competidor formidable, por lo que están en proceso de buscar asesoramiento. NVIDIA advirtió que espera una fuerte caída en las ventas del cuarto trimestre en China a raíz de las normas estadounidenses. Según Wang, la contribución de China a los ingresos de NVIDIA es de alrededor el 20%, pero es difícil predecir cuánto variará con las nuevas restricciones. Y entre los chips chinos y los Estados Unidos llegamos al final de esta edición de CNN Dinero. Gracias por acompañarnos hoy. Iván Pérez Armenti, los esperamos en un próximo programa. Que tengan buena semana.